tanto en mi caso como por supuesto cada uno de los compañeros, y de los presentes quieren hacer algún comentario o formular alguna pregunta, estamos a disposición. Adelante. No, es decir, la ciudad, reitero, es el tercer presupuesto de la nación. En el caso del Banco Ciudad, evidentemente hoy tiene una línea crediticia y de hecho se están, como les decía, entregando incluso las llamadas tarjetas Ciudad a cambio de nada, incluso a muchos extranjeros, hasta 2.000 pesos mensuales. Entonces, los fondos están, los planes de crédito están, pero no están para el ciudadano común. O sea, el tema es el siguiente. Se puede crear un círculo vicioso o un círculo virtuoso. Si uno pone en marcha toda la economía, es decir, si una empresa constructora sabe que va a tener compradores, y compradores que incluso le van a pagar de contado, genera inversiones, promueve el comercio, promueve el empleo, y es todo un círculo que se va poniendo en marcha. Eso a su vez, aunque se haga una medida de excepción sobre el caso de los comercios con relación a ingresos brutos, genera a su vez una recaudación de fondos en muchos otros rubros, y en un determinado momento, evidentemente, la capacidad económica, incluso la capacidad crediticia de un gobierno, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, si se pone al servicio de la producción, si se pone al servicio de la población, si se pone al servicio del trabajo y no de la especulación, indudablemente esa riqueza se multiplica. Lo que pasa es que lo que hay extrañamente en la Argentina son hasta gobiernos que se definen como progresistas y algunos como izquierdistas, pero que tienen las mismas prácticas de los gobiernos de siempre. Por ejemplo, yo pregunto, ¿cómo puede ser que hoy el Estado Nacional, por ejemplo, se financie de los fondos de los jubilados? Para poner un caso. ¿Cómo puede ser que cualquier trabajador, por ejemplo un monotributista, tenga que pagar impuestos y que estoy hablando de un caso general, que ya no sería el tema de la ciudad, pero digamos para hablar de actividades especulativas, y esté libre de impuestos la transferencia de acciones, por ejemplo, las operaciones bursátiles, las actividades de las petroleras o de las mineras, para hablar de cuestiones ajenas a la Ciudad de Buenos Aires? Es decir, concretamente, el dinero está, no es necesario inventarlo, no es necesario agarrar una maquinita y producirlo. El tema es dónde se deriva, quién es el que accede al crédito, porque muchas veces el que hoy accede al crédito no es el que necesita, sino el que no necesita, y el que necesita no puede acceder. Y aquel que tiene mucho menos derechos que un argentino que está padeciendo una cantidad de cuestiones, se le regala la plata. Entonces la plata está, simplemente hay que derivarla correctamente. Acá hay diferentes categorías. Se puede obtener la ciudadanía argentina siendo un ciudadano nativo, por adopción, por ejemplo, que tenga padres argentinos pero por algún motivo haya nacido en el exterior, por viaje, por lo que fuera, o haberse naturalizado argentino. El extranjero, haya o no adoptado la ciudadanía, puede ser un turista, puede ser alguien que esté temporalmente en la Argentina, puede haber entrado por derecha, como se dice. Ahora, el punto es el siguiente, que uno es como si dijera que
lo ilegal o la protección de lo ilegal pasa a ser discriminatorio. Es decir, nosotros no estamos en contra del inmigrante, estamos en contra del inmigrante ilegal por la misma condición. ¿Por qué? Porque está cometiendo un delito, porque es ilegal. Entonces es absurdo que los gobiernos digan que garantizar el cumplimiento de la ley de migraciones, la ley argentina, puede significar un acto discriminatorio. Es como si alguien va y, no sé, asalta la casa de ustedes y alguien les diría, no discriminemos a los ladrones. No, cualquiera que cometa un delito. Si yo cometo un delito, debo ser perseguido por el delito. El llegar ilegalmente a un país es un delito. Los gobiernos pueden adoptar diferentes cuestiones. Lo único que nosotros decimos es que ante la inmigración ilegal se aplique la ley argentina. El absurdo es que hoy los inmigrantes ilegales en la Argentina pueden, y específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, pueden hacer cualquier cosa. Por ejemplo, tomar un predio público, ser protegidos por las propias fuerzas de seguridad y retirarse de ese predio público bajo prebendas, bajo subsidios, bajo entrega incluso de dinero o aún a veces hasta de propiedades que el ciudadano argentino o que el inmigrante legal no puede acceder. Porque uno puede decir, bueno, la Argentina no se formó ayer, estaban los pueblos originarios, nuestros abuelos también llegaron como inmigrantes. Yo tengo abuelos que llegaron de España, llegaron de Italia, perfecto. Mi abuelo, el que llegó de Italia, trabajaba como albañil. El que llegó de España tenía algunas posibilidades más, pero con los hermanos es uno de los pioneros de la provincia de Santa Cruz, fundó una de las primeras estancias en lugares donde no iba nadie. ¿Qué quiero decir? No usurparon nada, trabajaron, bendecían la tierra argentina. Acá muchas veces se da la paradoja de que, me refiero a los inmigrantes ilegales que, por ejemplo, no sé, ocupan un hotel en San Telmo. Y les estoy sacando la relación de lo que pasa en otro país, por ejemplo en Bolivia. Van las cámaras de televisión y dicen, no, nosotros, acá me han ofrecido el gobierno de la ciudad 9.000, 12.000 pesos. Vayan ustedes a buscar un crédito de 9.000, 12.000 pesos. Vayan al Banco Ciudad a ver lo que pasa y lo que le piden. Pero a mí no me sirve, porque yo tengo 2 o 3 hijos chicos y necesito una casa, una vivienda. ¿Cuántos argentinos y cuántos inmigrantes legales trabajan 30, 40 años y no podían acceder a una vivienda? Entonces, esto es absurdo. Lo que quiero decir, no es que los argentinos seamos xenófobos. Los argentinos hoy podríamos ser coronados lamentablemente por el mundo como los reyes de la ingenuidad y hasta como los reyes de la estupidez, porque en la Argentina viene cualquiera y cualquiera hace cualquier cosa. Y a los argentinos, ¿verdad?, nos echan de un montón de lugares y todavía ni siquiera nuestra Cancillería nos defiende. Porque yo pregunto, ¿quién fue a defender a los 2 muchachos que echaron en Bolivia de una marcha sindical? ¿Quién fue a defender a los inmigrantes argentinos ilegales, estoy de acuerdo, que estaban en Bolivia ocupando hoteles? Alguien dijo, no, hay xenofobia en Bolivia hacia los argentinos. Ah, no, pero si acá viene cualquiera, puede ser boliviano, puede ser cualquier, y es ilegal, y un funcionario o un dirigente o una propuesta dice, apliquemos la ley, eso es xenofobia. Es absurdo. Entonces, nuestra política es muy sencillamente aplicar la ley. Yo voy a ver acá si la encuentro, pero para que ustedes se den una idea, creo que acá sí la tengo. Te agradezco. La ley 25.871, que no se aplica, la ley de migraciones de la Argentina, por ejemplo, que fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de mayo del 2010, en el artículo 53 dice: los extranjeros que residan irregularmente en el país no podrán trabajar
o realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, con y sin relación de dependencia. Esto es la ley de migraciones del país. Ni siquiera un inmigrante ilegal puede trabajar en el país. Y fuera además que trabajan y a lo mejor se someten incluso a condiciones de explotación que perjudican finalmente al trabajador inmigrante extranjero legal o al trabajador argentino, además usurpan, además le dan prebendas y además dicen, soy legal, llegué ayer, esto no es mío, lo usurpé, pero no me discriminen. Entonces, acá no hay que inventar nada, no es que Alternativa Social tiene que traer o inventar una nueva ley. Lo que nosotros decimos, la ley está, apliquémosla. Apliquémosla en la capital federal y apliquémosla en el resto del país. ¿Y quién va a ser el primer agradecido? El inmigrante legal. Porque vamos a suponer, el inmigrante legal que llegó de Paraguay, de Bolivia, de Suecia, de donde sea, y que está trabajando honestamente, el inmigrante ilegal de su propia comunidad lo perjudica. ¿Por qué? Porque lo masifica. Porque entonces dice, no, todos los que vinieron de Bolivia vinieron todos ilegales y todos son usurpadores. O todos los que vinieron, qué sé yo, de México, de cualquier lado. Como nos pasaría a nosotros los argentinos. Hubo una época en España que había mucha gente viviendo, muchos argentinos viviendo en España. Y también fueron unos cuantos vivillos allá, que estafaban, que robaban. Y hubo un momento en el que la sociedad española pensó que todos los argentinos que estaban en España eran todos unos chantas. Y que eran todos unos delincuentes. Y al argentino que estaba trabajando honesto en España, el primero que lo perjudicaba era el ilegal o el delincuente argentino, ¿verdad?, que estaba haciendo eso en ese país. Entonces, eso es lo que está pasando. Los primeros que van a estar de acuerdo son los inmigrantes legales. Pero además hay que tener en cuenta una cosa, un país también tiene que recibir la inmigración de acuerdo a los puestos también y las capacidades que genera. Porque como yo le decía, sí, la Argentina puede haber 300 millones de personas, perfecto, no discriminemos a nadie, de manera llegan 250 millones de chinos, para poner un caso. ¿Y dónde, quién los aloja? ¿Dónde trabajan? O de cualquier lugar. Perfecto, primero generemos las condiciones de trabajo, démosle trabajo a los argentinos, el inmigrante que venga de afuera demuestre que no tiene antecedentes penales, que no es un delincuente, que viene a trabajar, que no viene a robar, que tiene una mínima capacidad de sustento, que haya una verdadera oficina de migración y una verdadera gendarmería en la frontera. Y bueno, en la ciudad de Buenos Aires nosotros no tenemos capacidad de generar una política migratoria nacional, pero sí, con una policía metropolitana, puede alguien ser consultado en la calle, pedirse los documentos, y bueno, si Scioli quiere tener todos los inmigrantes ilegales, se los mandamos a Scioli, ¿verdad? En la ciudad de Buenos Aires queremos darle trabajo a argentinos y a extranjeros o inmigrantes legales bajo las condiciones y bajo las leyes del Estado de la ciudad de Buenos Aires. Esa es la respuesta, ¿eh?